Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarles otra vez por medio de este medio. Bienvenidos a este Team Análisis Bíblico, aquí donde este podcast está enfocado en analizar pasajes de la Biblia, temas importantes y prácticos, aprendiendo que la palabra de Dios es para vivirla. Y nos acompaña pura gente de casa, el tío de la casa, el miembro ilustre, el doctor en dichología, en teología, director de Espiga, conferencista interranchonal, ha predicado por muchas ciudades en México, el doctorcísimo Sergio Ricardo Anaya. Bienvenido, Sergio. Gracias, Felipe, Pipe, una bendición estar aquí. Saludos a todos y expectantes de lo que hoy Dios nos va a permitir pues hablar y poder de alguna manera aprender. Pues Sergio es parte de esta familia, vivió aquí en León, Guanajuato con su esposa y sus hijas. Y hace 2 años regresó a Cancún. ¿Quién va a querer regresar de León a Cancún? Bueno, es que todo el mundo piensa en la playa, pero te regresaste a trabajar. Y bueno, nuestro productor en jefe, el que nos chicotea, que nos tardamos mucho, que esto no lo hicimos bien, que Pipe del Castillo. Bienvenido, Pipe. Gracias. No, yo más bien solo sirvo la mesa y ustedes la ponen. Y bueno, en este tema de Dios mi Padre, estaremos analizando en este episodio específicamente el asunto de perdonar a los padres. Y esto es importantísimo, ya que los padres fueron puestos por Dios en la familia para representarle, que den protección como Dios la da, que den provisión, sustento como Dios lo da, que den amor como Dios lo da. Pero luego Adán y Eva pecaron en Edén y se distorsionó la paternidad. Y ha sido a través de Jesucristo y leyendo cómo Jesús se maneja en la tierra, que representa al Padre, que la paternidad sabia, sana, puede ser recuperada. Perdonando a los padres, Felipe. Bueno, yo creo que eso es uno de los retos más grandes de cualquier persona, porque todos somos hijos, ¿verdad? Yo creo que desde el principio, incluso la Biblia dice, cuando se refiere a Adán, que pudiéramos decir que es el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, en la genealogía de Jesús decía Adán, hijo de Dios. Entonces todos somos hijos y partimos de esa verdad, pero después de Adán y a partir de Adán que se pervirtió todo, pues yo creo que los padres han cometido muchos errores y ese ha sido uno de los retos más grandes de todas las generaciones, me imagino yo, porque ningún ser humano es perfecto, ¿verdad? Entonces al no ser perfecto va a haber situaciones que te lastiman, que te traban, que te afectan. Entonces yo creo que vamos a hablar de uno de los temas que afecta a cualquier persona y uno de los temas más necesarios para salir adelante y tener una buena relación con Dios. La influencia más grande de un ser humano, o quien influencia más, de una manera más tremenda, más directa, más contundente a un ser humano, son sus padres. En ausencia de sus padres, tal vez la madre o los abuelos. Los padres, ¿por qué se dan todas estas heridas entre padres e hijos, Sergio? Hablando de los padres. Bueno, estamos hablando que las heridas más profundas en nuestra vida son de las personas más cercanas a nuestro corazón, y Dios diseñó los padres como la base. El matrimonio es la base de la familia. No puede existir una familia sin obviamente un matrimonio, y obviamente los padres son las figuras que al tener la capacidad, como Dios se la dio desde Génesis 1, de fructificar y de multiplicarse, pues generamos ese esquema pues obviamente de descendencia y generacional. Y al ver ese vínculo que Dios diseñó a través de lo que es precisamente la familia, pues cuando hay una herida por cualquier razón que seguramente podremos analizar después, desde los aspectos más simples como las decepciones o las desilusiones, a veces lamentablemente uno de los factores más fuertes es el rechazo y el abandono, que son junto con el abuso quizás los elementos principales de destrucción en un ámbito de relación. Rechazo, abandono y abuso, que es contrario al amor, porque una tarea de un padre o de una madre es amar a sus hijos, y estos tres tocan totalmente, destruyen la imagen o el legado de amar a los hijos. Es exactamente todo lo contrario del propósito por el cual Dios diseñó a la familia. Y como decía Pipe, pues el resultado de la caída del hombre. Cuando el hombre cae, aunque sigue la estructura del propósito de Dios, pues ya la esencia para realizarlo está obviamente afectada por la distorsión de nuestra imagen por el pecado. Entonces la impartición
la paternidad, que sería pues básicamente el propósito de un padre, de una madre, pues se hace de manera muchas veces por la naturaleza humana distorsionada. Entonces vienen las heridas, que es básicamente muchas veces resultado de la indiferencia, muchas veces resultado de la ignorancia, muchas veces resultado pues también de los daños pasados, porque a veces es un problema de cadenita, o sea, literalmente los padres dañan a los hijos porque ellos fueron dañados por sus padres. Entonces se vuelve un problema generacional que lamentablemente el diablo aprovecha para potencializarlo cada generación con más síntomas o más frutos negativos de eso, ¿no? Entonces, el principio que yo he aprendido y que veo claramente en las relaciones entre padres e hijos es que al ser una relación muy cercana, mientras más cercana es la relación, pues la profundidad de la herida y del dolor es mayor, ¿no? O sea, a mí no me afecta tanto lo que suceda con alguien que no vive en mi casa, que pueda, a lo mejor yo voy a ir en el carro y me puede ofender y hasta cierto punto insultar, pero no me va a afectar porque no le conozco, no es alguien con quien tengo una convivencia. Me va a afectar cuando es alguien cercano, en este caso pues alguien tan cercano como un padre o una madre, que están obviamente como un vínculo principal de mi sentido de pertenencia, de lo que representa mi origen. Pero tenemos como hijos o como seres humanos, porque decía Pipe, todos somos hijos, ¿verdad? Y que Dios se refiere a Adán, aún el primer hombre criado, que no tuvo padre y madre realmente, como su hijo. Entonces todos tenemos ese sentido de ser hijos para relacionarnos con una paternidad, que ayudará mucho entender que a partir de que el hombre se despega de Dios y peca y empieza a practicar el pecado, ya no tiene toda la ayuda de Dios para poder reflejar esa paternidad, porque está distorsionada su identidad que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. El pecado distorsiona esa relación con Dios, que es el Padre perfecto, y no se puede transmitir ya una paternidad sana a los hijos, sino que aprende uno de sus propios padres, que muchas veces están también dañados. Podemos decir que si yo ubico que mis padres no pueden ser padres perfectos porque la naturaleza humana con tendencia al pecado les evita hacer lo que debieran hacer bien, me ayuda a comprender que equivocarse es hasta cierto punto normal. Es que realmente es normal, no es bueno, pero es normal, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? A veces pensamos que algo normal tiene que ser bueno, ¿no? Porque es lo cotidiano, lo común. Correcto. Pero estamos hablando de algo que, aunque es normal, lamentablemente no es bueno y no va a producir un buen fruto, un buen resultado, ¿no? Y como dice, se va volviendo algo generacional. La Biblia dice algo muy fuerte cuando declara que de nuestros padres heredamos, y quiero subrayar esa palabra, una vana manera de vivir, sí, ¿no? Entonces se hereda literalmente lo que después yo voy a impartir en la siguiente generación, y el diablo muerto de la risa, porque se ha vuelto algo desde el Génesis, que se ha ido como una bola de nieve reproduciendo hasta el punto que cada sociedad ha empezado a pasarle la factura, porque si un individuo sale corrompido de la familia, entra corrompido a la sociedad. Y entonces la sociedad se convierte nada más en una muestra, en un aparador de todo lo que lamentablemente no se gestó de manera correcta en la familia. Podríamos decir algo un poquito con un enfoque oscuro o negativo. Estamos destinados a repetir los errores de nuestros padres. No queremos, porque sufrimos como hijos, pero esa herencia, esa vana manera se hereda, a menos de que, ¿qué es lo que puede romper este ciclo que nos dice Sergio, que viene de generación en generación, y que la maldad, el egoísmo, el orgullo del ser humano, aún como padre que ame a sus hijos, al momento de disciplinarlos, en un momento de irritación, en vez de ayudarlos, los desecha, los hace sentir rechazados? ¿Qué es lo que puede romper esta cadena de maldición? Bueno, lo único que, pienso yo que puede romper la maldición, que todo eso son pues producto de la maldición. La maldición yo creo que más grande fue pues estar lejos de Dios, donde se derivó todo lo pues una serie de cosas muy terribles, pero lo único que puede vencer la maldición es la bendición. Y para eso necesitamos estar conectados a una autoridad que pueda bendecirnos. Precisamente pues el pecado lo que hace es una separación de los corazones de un padre o un hijo, el hombre con Dios. Hace una separación que impide o limita que la bendición pueda llegar a tu vida, y entonces pues estamos como bien dices,
condenados a repetir un montón de patrones porque no hay alguien que bendiga y que rompa ese ciclo. Por eso yo creo que es tan importante volvernos a reconectar con Dios, porque de ahí va a partir todo, se van a romper un montón de maldiciones y a partir de Dios nos va a meter en un, vamos a decirlo así, en una manera, en un sistema, en una familia espiritual para que podamos ser bendecidos y no repliquemos todo esto. Entonces la solución a esa cadena de maldición es que una autoridad mayor que nuestros padres o abuelos nos bendiga o nos ayude a romper eso, y esa es la autoridad de Dios. Así es. Él es la máxima autoridad y con su bendición, siguiendo sus instrucciones, se puede romper este ciclo. Sí, de hecho es importante que recordemos el principio de que toda autoridad en la tierra nace o viene de la autoridad de Dios. Todas las autoridades en la tierra son delegadas. Entonces, aquí lo que falta es que haya hombres y mujeres entendidos de que lo que tienen fue porque Dios se los dio y que usen ese entendimiento, esa autoridad que han recibido de parte de Dios, porque cuando ellos bendicen es Dios mismo bendiciendo a través de ellos. Y quiero aclarar algo porque, bueno, a lo mejor lo podemos comentar, que no importa incluso si el padre o la madre es cristiano o no, porque el punto es que bendiga. Y a veces no saben. A veces no saben porque no tienen esa conexión con Dios, pero yo conozco muchas personas que aun cuando sus padres no eran cristianos, ellos fueron y les dijeron: a ver, papá, pon tus manos sobre mí repite estas palabras y bendíceme. Le sacaron la bendición porque el hecho de hacerlo, eso ya tiene un efecto poderoso para romper cualquier maldición en la persona. Pero realmente los papás fallamos más cuando no tenemos un encuentro con Jesús, más cuando no admitimos ningún orden en nuestra vida que alguien nos dirija, como en este caso Dios y su palabra, porque no sabemos. Hay padres perversos, pero yo creo que es un porcentaje muy pequeño. Puede estar creciendo, pero estamos muy pequeño. La mayoría de los padres ama a sus hijos, pero no sabe expresar el amor y menos bendecir a los hijos, Sergio. Sí, es una cuestión de un principio natural. No podemos dar lo que no tenemos. Ajá. Y creo que muchas veces todos los que somos papás tenemos que reconocer que primero lo tenemos que recibir, ¿no? Es como dice la Escritura: te bendeciré para que seas bendición. Entonces no puedo ser bendición si primero no recibo esa bendición. Y eso aplica para cualquier aspecto, o sea, también para lo que representa el amor, la aceptación, para lo que representa obviamente la afirmación, la protección, tantos elementos que obviamente primero los tenemos que recibir, y que es algo que afortunadamente la Biblia nos enseña, que de Dios desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Dice la Biblia en Santiago que desciende de lo alto, del Padre de las luces, sí, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, cuando una persona reconoce que no puede ser la fuente ni de bendición ni obviamente de nada que pueda bendecir a su familia, tiene que reconocer: tengo que venir a la fuente, ¿no? Sí. Y yo recuerdo un pasaje en Isaías 44 que dice: mi espíritu derramaré sobre ti y mi bendición sobre tus renuevos. Es decir, tenemos que vernos quizás como la primera generación que va a conocer lo que es la bendición de Dios, la vida de Dios, porque nadie puede tener la bendición de Dios sin la vida de Dios. Entonces, sí, recibo la vida de Dios y ahora tengo la habilidad, vamos a decirlo así, sobrenatural, de impartir la bendición de Dios, porque es un principio espiritual, ¿no? Mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tu descendencia. Entonces, cuando un hombre o una mujer decide recibir eso de Dios, entonces ya eso nos habilita, no para ser perfectos, porque solamente Dios es perfecto, pero sí para poder romper con ese ciclo de maldición que se ha acumulado quizás durante N cantidad de generaciones, ¿no? Y entonces sí empezamos un nuevo principio sobre una base de bendición, que así como digamos las cosas malas se multiplicaron, ahora afortunadamente las bendiciones o la bendición de Dios como una semilla también se va a multiplicar en un sentido generacional. Pero sí tiene que haber un rompimiento, es decir, una persona que por primera vez decida: yo voy a ser la última generación que experimenta esto, ¿no? Entonces todo eso creo que va a ser un punto de partida para empezar un cambio, ahora sí como padres, hacia nuestros hijos. Pues es verdad, y habrá ejemplos en la Biblia de este tipo de daño
donde los hijos están lastimados o el padre lastima a los hijos, y que se ve hoy en el mundo normal, ¿no? O sea, hay hijos muy resentidos que hasta dicen, he escuchado, desean la muerte de sus padres. Hay una porción en la Biblia que nos pidieron leer, Felipe, en 2 de Samuel 15, del 1 al 5 al 6, donde un hijo del rey David llamado Absalón se revela. ¿La quieres leer, por favor? Sí, dice 2 de Samuel 15, versículos 1 al 6. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y esto es el versículo, yo creo que importante también. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Pues David es el padre de Absalón, y Absalón está minando la autoridad de David, atendiendo a la gente, diciéndoles que David no tiene tiempo para atenderlas, y de esta manera, como le dice el verso 6, está robando el corazón de los de Israel. Y fíjense, si leemos más adelante la Biblia, dice que se rebela contra su padre, queriendo no solo ocupar el puesto de rey, sino matar a su padre. ¿Qué le pasa? ¿Por qué un hijo más del famosísimo rey David, que compone salmos, que es un hombre conforme al corazón de Dios, por qué lo quiere matar? ¿Qué le pasó? Bueno, digo, no, el tiempo no nos daría para analizar toda la historia, pero pues todo comienza, esta historia comienza en el capítulo 13, donde uno de los hermanos de Absalón, medios hermanos, viola a su hermana de una manera terrible, y su papá no hace algo, no hace justicia, nomás dice que se enoja mucho y lo deja pasar. Entonces ahí empieza un proceso donde el corazón de Absalón se hiere, se lastima, y empieza un proceso donde cada vez el corazón de Absalón está más lejos y cada vez más lejos del de su papá, al grado que llegamos a este punto de la historia, aunque todavía hay más en la historia, donde dice que robaba el corazón. Porque yo creo que cuando tú no tienes un corazón conectado al de tu padre espiritual, al de tu padre, lo que haces es robar o alejar a las demás personas del corazón de tu pastor, de tu padre. Y eso es lo que vemos en esta historia, es lo que vemos replicando eso, afectando a tal grado de que cada vez la gente ya no estaba con el corazón de David, se los llevaba a él porque estaba evidentemente herido. Y ese es el problema con muchos hijos, ¿no? Que pues nos lastimamos por diferentes cosas. Y aquí pues pudiéramos definir que una de las cosas que a veces nos lastiman es cosas que quizás no nos hicieron directamente a nosotros, pero que igual lo hacen con nuestros hermanos, o muestran nuestros padres a veces de una manera no intencional, algún error o algún favoritismo o preferencia con uno de los hijos, y eso afecta a muchos. Porque yo hago la pregunta: ¿por qué David no hizo nada con Amnón? Pues porque lo quería, lo amaba. Había cierta… Si entra a resolver el problema, tendría que matarlo según la ley judía, porque había violado a una mujer a fuerzas. Sí. Entonces, ahí era su hijo. Claro, entonces ahí el detalle es que la preferencia o el cuidado quizás que Absalón no entendía en esa parte, ese aspecto de ser padre, ¿verdad? Pero eso lastima a Absalón y lo hace tener un sentido de injusticia. Mira, Pipe está diciendo en un buen análisis que tal vez David tenía preferencia por Amnón, y que eso también le evitó corregirlo. Un padre, un hijo que quiere matar a su padre, Sergio, eso se oye aquí en las colonias de mala muerte, donde los papás abandonaron a los hijos, que viven en chocitas de láminas de cartón negro y pisos de tierra. Pero este es un príncipe que quiere matar al rey más famoso de la Biblia.
Es que aquí, y digo, lamentablemente llegamos ya al final de la historia, pero para que esto llegue a suceder, Felipe, Pipe, tiene que haber un proceso que empieza con una herida. Una herida que se convierte en un resentimiento, Sí. un resentimiento que se convierte en un odio que se convierte en amargura y una amargura que activa la rebelión. No todos los casos de heridas terminan en rebelión, pero sí en una afectación de la relación con el Padre. Si nosotros analizamos el pasaje, nunca la Biblia registra que David y Absalón hablaron absolutamente nada, No sabía qué decirle a David. ni para bien ni para mal. No hay nada, o sea, ni Absalón le reclama a David: ¿por qué no hiciste nada con mi hermano? O sea, David se da cuenta por hechos que ni él se imaginaba. Es decir, no estoy diciendo que David sea inocente o que sea, pero sí no estaba consciente de lo que estaba pasando en el corazón de sus hijos, y en especial en este caso en el corazón de Absalón, porque él es el primer sorprendido. Él envía a sus hermanos cuando hace la fiesta Absalón y donde literalmente mata a su hermano Amnón. Si David hubiera estado apercibido de que Absalón estaba obviamente afectado o enojado, pues obviamente no hubiera dejado ir a sus hijos a esa fiesta y no hubiera permitido que se diera ese terrible hecho. Pero otra vez lo mismo, pasa lo que sucede, Absalón matando a Amnón, y otra vez David, con todo respeto, inoperante, no hace nada. Es extraordinario peleando contra el enemigo, pero inepto como padre, operando como padre. Es muy lamentable su, llamémosle, incapacidad de intervenir en las cuestiones que obviamente perjudican un ambiente familiar, ¿no? Y David no solo lo vive una vez, sino en diferentes ocasiones, tanto con esposas como con hijos, ¿no? Entonces, pues obviamente nada, no vuelven a hablar nada. Entonces todo este proceso se va generando un resentimiento, un rencor Que crece y crece. que va creciendo, y el problema en general, y eso es algo que yo durante años he analizado y lamentablemente ministrado mucho, es que cuando un hijo en su infancia, en su niñez o en su adolescencia queda dañado por la figura paterna, sea por abandono, como ya vimos, por rechazo, por abuso, por cualquier elemento, por indiferencia, por violencia, por adicciones, lamentablemente va a tratar de destruir todo lo que se llame autoridad en su vida. Inconscientemente o conscientemente. Inconscientemente, en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa con una persona que es herida por sus padres si no tiene cuidado? Va a generar algo, Felipe y Pipe, que se llama autogobierno. No confío en la autoridad, llámese como se llame. Ya no nada más es mi papá, ahora es todo lo que representa autoridad: el maestro en la escuela, el director, el jefe en el trabajo, el policía en la esquina y el pastor en la congregación. Y entonces empiezo a generar ya sea un resentimiento y deseo de revancha contra, o un temor o un miedo a que me vuelvan a dañar, a me vuelvan a destruir. ¿Qué produce eso? Lamentablemente, repito, un autogobierno, que era lo que estaba desarrollando Absalón. Yo soy la única autoridad confiable. Es decir, no puedo confiar en ninguna otra autoridad, porque desde su perspectiva la autoridad me daña, la autoridad me decepciona, la autoridad me hiere, la autoridad me falla. Así que, conclusión, yo debo ser la autoridad porque soy la única autoridad, por lo menos en la que yo confío. Eso lleva a Absalón a lo que es, digamos, la parte más destructiva de una herida, ya un cáncer hiper avanzado en su alma, que le llevó literalmente a un deseo de destruir la autoridad, que en este caso se combinaba, que era la autoridad de gobierno, que en este caso era el rey, y la autoridad en casa, que en este caso era su padre, ¿no? En la mayoría de los casos son dos personas diferentes. En el caso de Absalón, lamentablemente es la misma persona, su padre y el rey, y él quiere acabar con los dos. Quiere acabar con el padre, que para él es un padre inoperante, un padre que obviamente no tiene la capacidad de llevar bien una familia, y quiere acabar con el rey porque pues no sabe obviamente llevar un reino, y entonces llegamos a ese punto donde ya entramos, por causa de las heridas, a literalmente un deseo de destruir. Y en el caso de una persona, digamos, normal, no Absalón en sí, a lo mejor no físicamente, pero sí con palabras. Empezamos a enlazarnos con los dichos de nuestra boca, empezamos a maldecir a nuestros padres, empezamos a juzgarlos, empezamos a hablar mal, porque no hemos activado el perdón, no hemos cerrado el capítulo. Y entonces lo que hago es lo que yo le llamo un pacto interno, es decir, una declaración con la que me ato con los dichos de mi boca, juzgando sin saber que
seré juzgado con la misma medida con la que yo juzgo. Y muy probablemente me voy a convertir en lo mismo que estoy juzgando, ¿no? Yo checaba por cuestiones del libro las estadísticas de cómo se repiten los patrones de los padres con los hijos. Es un 75%. Estamos destinados a cometer los errores de nuestros padres a menos que algo más poderoso suceda. Correcto. Oye, Sergio, y esto se aplica que David era increíble en la guerra, nunca perdió una batalla. David es un rey invicto, 40 años gobernó Israel, 7 la tribu de Judá en Hebrón, 33 en Jerusalén, todas las tribus, el reino completo, y nunca fue derrotado. Increíble en el trabajo, pero nefasto en casa. Porque hoy hay hombres increíbles, ingenieros, arquitectos, doctores, y con reconocimientos y ganan premios, pero en su casa son un cero, no son inoperantes. ¿Sí hay eso hoy? Lamentablemente sí, porque obviamente se requiere más que inteligencia, sabiduría. Una persona puede llevar una nave espacial al espacio y no puede conservar una familia, y eso suena ridículo, ¿no? Pero es la diferencia entre solo la inteligencia y la sabiduría. Con pura inteligencia no puedes edificar una casa. Necesitas la sabiduría de Dios, que es la que obviamente la Biblia nos enseña, que es la que tenemos que pedirle a Él. Y en una medida general, el fracaso familiar afecta a todo. O sea, la persona que fracasa en su casa, en su matrimonio con sus hijos, puede tener 1000 reconocimientos, cientos de éxitos por fuera, pero no, en la balanza pesa más la familia que el trabajo, los éxitos fuera de la casa. Yo he estado meditando en eso y en muchos lugares comentándolo, ¿no? Cuando nosotros lleguemos al cielo, ¿qué es de lo primero que Dios nos va a pedir cuentas? ¿Será del trabajo? ¿Será de la iglesia? ¿O será de la familia? Yo creo firmemente que la primera razón que vamos a dar en el cielo va a ser con lo que tiene que ver con nuestra familia. Híjole. Pipe, ¿qué aprendemos de esta historia de Absalón? Una de las cosas que aprendemos, pienso yo, es que los padres, por mal que haya sido la conducta de nuestros hijos, tenemos que hablar con ellos. Tenemos que permitir que ellos nos digan por qué pasó y regañarlos o disciplinarlos. Claro, eso fue lo que no hizo David con Amnón cuando violó a la hermana de Absalón, que era también hija de David, como todos los príncipes, pero era también hija de la mamá de Absalón. O sea, Absalón y Tamar eran hermanos de padre y madre, y Amnón y Absalón eran hermanastros, hermanos de padre, pero de diferentes mujeres. Entonces, ¿qué lastima a los hijos con los padres? Nos decía Sergio, el rechazo, el abandono, tal vez el abuso o la perversión sexual de algún tipo. ¿Qué más? Bueno, yo creo que algo que termina repercutiendo en todas esas cosas es que no se ha sabido llevar una buena comunicación, una buena relación entre padres e hijos. A veces, y más ahorita, yo creo que hay tantas diferencias en generaciones, en maneras de pensar, etcétera. Y muchas cosas son parte del proceso de los hijos, donde quieren sentirse autónomos. Y hablábamos algún podcast con el pastor Ofir de la diferencia entre autonomía e independencia, ¿no? Quieren sentirse autónomas, y el padre tiene que saber cómo en ese proceso mantenerse cerca al corazón de los hijos, y tiene que ver mucho con la comunicación. Yo soy comunicólogo, ¿verdad? Y hay una verdad, es que si no hay comunicación, no hay relación, ¿verdad? De hecho, pues si no hay comunicación con Dios, pues tampoco hay relación. Si no oras, lees la Biblia, pues ¿cómo esperas tener una relación con Dios? Lo mismo es con los papás. Tienen que aprender a tener buena comunicación, conectar el corazón, que creo que eso es una parte importante, y en lo que el padre, yo diría, puede enfocarse en estar seguro que está conectando con el corazón de su hijo, porque de otra manera van a venir situaciones, pero si vienen las heridas, pero tú tienes el corazón cerca de tu hijo, aunque lo lastimes, va a decir: me ama, pues se equivocó, me dedicó tiempo, o estuvo o vino y me pidió perdón, que al final es comunicación. Muchos dicen: no, pues yo le doy muchas cosas, pero pues nunca externas un perdón. Y un padre a veces quiere solucionar todo con regalos, es que nunca le falta nada, pero pues nunca lo verbalizó, nunca hubo realmente comunicación.
Y aquí hay un error de David de comunicación espantoso. Claro. No habla con Amnón, Sí. cuando viola a la hermana de Absalón, y cuando Absalón, puede ser para llamar la atención de su padre, mato a mi hermano y me canso que mi padre viene. Claro. Y mata a su hermano y su padre no viene. ¿Por Es qué que a los padres les cuesta tanto hablar con los hijos? ¿Qué pasa? yo creo que tiene que ver con lo que decía Pipe un poco, que es no tenemos una cultura de comunicación. Yo he encontrado algo ya en un sentido, digamos, de experiencia personal y trabajando con la gente, ¿no? Yo no sé quién nos vendió la idea que el respeto tiene que ver con distancia. Sí. En las relaciones padres e hijos, y sobre todo en la vieja guardia, se generó la idea de que para que mi hijo o mi hija me respete, tengo que tener distancia con él. O sea, Hasta se hablaba de usted, Sergio. exacto. Entonces, eso empezó a generar una desconexión realmente, porque entonces lo que se generaba más bien era un miedo. No conozco a mi padre. Como no tengo una relación cercana, como no estamos retroalimentando, como todo es una relación de lejos, como nada más es proveedor, entonces se empezó a generar una deficiencia en la comunicación, en la capacidad de impartir, de impactar, de influenciar la vida de los hijos. Y siempre, como tú sabes y todos sabemos, habrá quien tome ese lugar de influencia y no necesariamente en un sentido positivo, ¿no? Y el otro elemento creo que es fundamental es que yo no sé también quién nos vendió la idea de que pedir perdón un padre rebaja la relación con el hijo, es decir, voy a perder autoridad por reconocer mis errores, y la realidad comprobadísima es que es todo lo contrario. Ganas autoridad. Un hijo aprende a valorar y admirar más un padre que puede reconocer sus errores y sus fallas y que puede decir, como decía Pipe, pues fallé, me equivoqué, no soy obviamente de hule, ¿verdad? Pero reconozco y tomo responsabilidad. Nadie está hablando de volverse culpable, porque creo que hay que diferenciar. En Cristo ya la culpa es un factor que está trabajado. Tiene que ser responsabilidad. Soy responsable de lo que hago y por lo tanto, ¿cómo puedo retribuir eso que hice? Con un perdón, a lo mejor con una situación pública, decir reconocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos elementos son los que empiezan a alejar mucho el corazón de la distancia, por un lado, en que no hay una cercanía, una intimidad, y luego la falta de humildad para reconocer los errores, y entonces terminamos generando más distanciamiento. Pues este tema da para mucho, pero el tiempo no es nuestro aliado. Así es. Está casi terminando. Pudiéramos habernos quedado, pues todavía no hemos sacado todo el jugo de la historia de Absalón, pero sí de qué es lo que lastima más a un hijo. Hablábamos, la falta de comunicación va a ser esencial para que tu hijo y el papá se conecten, no tú y tu papá se conecten, tú y tu hijo se conecten. Y sí hay temor cuando no se ha hablado, más cuando no lo aprendiste porque tu padre no habló contigo, pues tampoco tienes así como, ay, si yo lo domino porque yo hablaba con mi papá. Las generaciones antiguas eran más distantes, podamos decirlo, y da cosa, dirían por ahí, hacer algo que nunca has hecho. Pero Dios, si tú tienes a Dios y Él es el Padre perfecto, Él te va a ayudar. Un consejo final de Pipe y un consejo final de Sergio, pues diciéndole a todos ustedes que regresaremos en el próximo episodio, pues completando esta pregunta del perdón hacia los padres o la relación dañada de padres a hijos. Pipe, un consejo final. Bueno, yo les animaría pues precisamente a recordar lo que hemos dicho en otros análisis, que la mayor expresión del amor es el perdón, y así como el amor sabemos, y no lo han dicho o lo han escuchado seguramente muchos, el amor es una decisión, y si el amor es una decisión, el perdón también. Entonces no vamos a sentirlo, no vamos a quererlo muchas veces, no vamos a encontrar quizás los elementos favorables para hacerlo, incluso todo lo contrario, pero tenemos que decidirlo. Y yo estoy seguro que si lo decidimos, Dios va a apoyar esa decisión, porque el corazón de Dios y el deseo de Dios es que se vuelvan los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y la clave está obviamente en el perdón. Y es que esa conexión que hemos venido hablando de padres e hijos, hijos a padres, sí se tiene que dar para que haya bendición, pero tiene primero que tratarse con comunicación y perdón. Así es. Sin perdón y comunicación, Dios no va a obrar para que los corazones se vuelvan. Sergio.
Pues bueno, yo lo haría en dos vías o en dos partes. Uno hacia los hijos. ¿Sí? No caigas en el juego del diablo, del juicio y de obviamente maldecir a tus padres. Yo sé que a veces las heridas nos pueden llevar a decir cosas que no debemos de decir, pero tenemos que aprender a cancelar todo aquello que haya salido de nuestra boca y que esté latente, porque el enemigo lo va a usar como un factor de opresión o lamentablemente de cautividad en tu vida, ¿no? Y en el caso de los padres, pues entender que bendecimos más a nuestros hijos cuando podemos plasmar no solamente reglas y obviamente instrucciones y disciplina, que hay que hacerlo, sino también nuestras experiencias, lo que hemos fallado, lo que no nos ha salido bien, cómo de alguna forma hemos aprendido cosas a través también de lo que representa experiencias de derrota, de fracaso, y cuando un hijo puede ver, digamos, al padre en esa dimensión de que también es humano y que también comete errores y que también entiende, así como Jesús dice en la Biblia que no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, eso va a acercar el corazón de tus hijos a ti y es más factible que genere momentos sensitivos donde él pueda estar atento a recibir lo que tú le quieras transmitir. Bueno, pues a mí me queda nada más que invitarlos a estar conectados con nosotros. Puede hacer clic aquí en la campanita, suscribirse para que le llegue toda noticia cuando hacemos un nuevo podcast. También puede usar este podcast, ya sea que lo vea o lo oiga, para llevarlo a otras personas y puede ser motivo de conversación. Este tema es impresionantemente práctico, está en la Biblia, en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas como nosotros perdonamos, o de la misma manera que nosotros perdonamos a otros. Así que es elemental en la vida conectar con otros, más con padres, más con hijos, y para eso necesitamos el perdón como una activación para restaurar la relación. No se pierda el próximo podcast. Gracias, Pastor Sergio Anaya, doctor en dichología y teología. Gracias, licenciado Pipe, comunicólogo y pastor también. Y gracias a usted por estarnos atendiendo. Hasta la próxima. Recuerde que la palabra de Dios, más que para conocerla, es para vivirla. Hasta luego.